¿Qué tal? Estamos iniciando ya este programa del mes de febrero, iniciando mes, Historias y Vida. Muchas gracias por estar en sintonía del sexto sentido de la radio. Tú nos escuchas a través del 1040 de AM si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, o también nos puedes escuchar en nuestra página radiomujer.com.mx. Muchas gracias pues por estar atento a este programa y a toda la barra entre semana y fines de semana de Radio Mujer. David Villaseñor, ¿cómo estás? Está en los controles. Arturo Cervantes también se encuentra en los controles. Le mandamos un saludo a Abraham, que está en la imagen. Y bueno, pues Rosy Muñoz en este micrófono. Esta tarde hablando con los de Humanamente, como recordarás, bueno, pues ahí quedamos de traerte ciertas entrevistas de esta asociación Voz Pro Salud Mental, que está en toda la República Mexicana. Aquí en Guadalajara se llama Humanamente, una asociación donde, bueno, pues se encargan de estar atendiendo a personas que tienen algún trastorno y pues les dan ahora sí que todo lo que necesitan a través de cursos y también, bueno, de psicólogos, de psiquiatras especializados en estas áreas, en estos trastornos de los que pues la gran mayoría de personas de repente presentamos. Algunos no están diagnosticados, otros más ya tienen el diagnóstico y tienen la fortuna de acudir, porque la verdad es que es muy bajo el costo que tiene esta asociación. Hoy hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, seguramente lo has escuchado, últimamente lo escuchamos más estos trastornos, pero a veces no nos queda claro qué es esto del trastorno obsesivo compulsivo. Ya están nuestras invitadas y deja presentártelas. Está con nosotros la doctora Constanza Pereto, psiquiatra de Humanamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosy? Muy bien, buenas tardes. Un gusto de nueva cuenta encontrarnos, y porque ya te habíamos tenido el año pasado. Exactamente. Con otros temas, pero bueno, ya estás de regreso y agradecerte para hablar de este tema. Y también se encuentra nuestro testimonio. Cintia Tapia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas muy bien, tardes. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Cintia. Gracias. Y bueno, pues vamos antes de darle voz a Cintia, que nos cuente su historia, pues que nos platiques brevemente qué es esto del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Se le llama trastorno o síndrome? Trastorno, ¿verdad? Se le llama trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es un desorden mental en el cual consiste en la presencia de obsesiones, las cuales estas obsesiones se las califica también como unas ideas parásitas, se podría decir, son pensamientos intrusivos que aparecen en una persona la cual tiene una inteligencia normal, y estos pensamientos son en contra de su voluntad. Las personas que tienen estos contenidos en su pensamiento, en su conciencia, que se pueden caracterizar por que pueden ser sentimientos, pueden ser pensamientos, pueden ser imágenes, pueden ser ideas, las cuales la persona puede reconocer que son absurdas, pero no puede evitar estar teniendo todo el tiempo estas intrusiones en el pensamiento. Y se llama trastorno obsesivo compulsivo porque estas obsesiones vienen acompañadas de compulsiones. ¿Y qué son las compulsiones? A raíz de estos pensamientos obsesivos tenemos compulsiones, que es una ideación muy intensa o una urgencia motora de realizar una acción porque tenemos estos pensamientos. Si nosotros no realizamos esta acción, entonces se desarrolla muchísima ansiedad. Y es muy importante saber que estos pensamientos y estas compulsiones son sentimientos que son egodistónicos. Eso quiere decir que no están de acuerdo con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros pensamos, y generan muchísimo malestar. Por eso es un trastorno como tal. O sea, es decir, alguna conducta de la que yo no estoy familiarizada o de acuerdo, no sé, un ejemplo. Exactamente, bueno, muchas de las obsesiones pueden ser, por ejemplo, estos pensamientos obsesivos de contaminación. Okay. Entonces, o pensamientos de origen sexual, o pensamientos de origen antirreligioso, aunque nosotros seamos personas religiosas. Y las compulsiones son estas ideas, por ejemplo, de tener que lavarnos las manos todo el tiempo, o limpiezas excesivas, o todo el tiempo tener que estar comprobando, checando, preguntándole a las demás personas si algo está bien. Ideas absurdas, como por ejemplo, si nosotros tocamos algún objeto podemos hasta contagiarnos, por ejemplo, de alguna enfermedad de transmisión sexual,
como el VIH, aunque sabemos que no se transmite de esa manera, la persona lo sabe, tiene estos pensamientos y no los puede evitar. ¿A qué se debe? ¿Es de algo hereditario o a través de alguna situación que se haya vivido emocionalmente? Sí, como todos los trastornos mentales, como ya habíamos dicho, tiene una gran influencia genética, pero hay algunos casos en los cuales no hemos encontrado alguna influencia genética y lo que sucede es una alteración en nuestro cerebro con la serotonina, la cual actúa también en muchos otros trastornos que hemos platicado y se altera el circuito frontal tálamo cortical. Entonces, este tipo de alteraciones hay que saber diferenciarlas, ya como último, de una personalidad obsesiva, que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia principal para todos los que estén escuchando? Estos síntomas en una personalidad obsesiva son síntomas que son egosintónicos. Eso quiere decir que no molestan tanto a nuestra forma de vida y no somos totalmente disfuncionales. Como podemos ver que hay personas que son extremadamente limpias, más que otras personas, y tienen estos rasgos de personalidad, pero no son ego-distónicos como en el trastorno obsesivo compulsivo. Digamos que no les molesta o no les causa esta ansiedad o esta depresión. Pueden vivir de esta manera de ser, ¿no? Son rasgos de personalidad específicos. Se hace siempre el diagnóstico diferencial, pero el trastorno es totalmente disfuncional. Ajá. Y entonces, bueno, la persona que tiene el trastorno no puede controlarlo y aparte, bueno, le genera este estrés o esta ansiedad que además puede derivar en otras situaciones ahí complicadas, ¿no? Exactamente, y estos pensamientos son totalmente intrusivos la mayor parte del tiempo y son absurdos, ¿no? Digamos que no puede tener el control de los pensamientos. Exactamente. De este tipo de pensamientos. Entonces existe, bueno, la duda patológica y estas ideas de contaminación, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Y yo decía al principio que últimamente se mencionan más estos trastornos, ha habido como una mayor apertura y un mejor conocimiento. Y entonces podemos asegurar a lo mejor que papá o mamá o a lo mejor algún familiar vivió con lo mismo, pero como no había tanto conocimiento, pues no se le detectaba como tal. Exactamente. Muchas veces este trastorno aparece también en la niñez. Desde la niñez puede llegar a aparecer. La frecuencia más importante de aparición de los síntomas es alrededor de los 20 años y justamente muchas veces caemos en esto, ¿no es cierto? Que ahora nos va a contar nuestra invitada, que quiere decir que uno dice, bueno, es muy ordenada, es muy limpia, es muy prolija, nunca se quiere ensuciar, ay, ¿no? Y entonces caemos en este tipo de comentarios en los cuales nosotros creemos que, bueno, que son personas que tienen estas características, pero es difícil reconocerlo a veces como una enfermedad. Como un trastorno. Vamos a la pausa y al regreso estaremos ya platicando con nuestro testimonio Cintia Tapia en esta tarde hablando del trastorno obsesivo compulsivo. Ya regresamos, estamos en Historias y Vida esta tarde hablando con la psiquiatra que está ahí en esta asociación que ya te decía al principio, Humanamente, que le mandamos un saludo a Sara Valenzuela, que amablemente, bueno, pues nos manda a gente muy comprometida que trabaja ahí en Humanamente, que pues ayuda a estas personas a superar o a vivir tener una mejor calidad de vida de estos trastornos. Y el día de hoy, bueno, hablando del trastorno obsesivo compulsivo, ya nos decía en la primera parte Constanza una introducción, qué es, cómo puedo detectarlo, y es cierto, bueno, antes de finalizar el primer bloque, nos hacía énfasis en que muchas veces pudiéramos confundirnos entre una persona, como el ejemplo que ponías, muy limpia, a que ya se le vuelva una obsesión. Entonces, de ahí que también salen estos programas para darles la información y no confundir, porque a veces está como, o pareciese que está tan de moda el término, que todo el mundo lo usa sin que en realidad tenga un diagnóstico.
Entonces, bueno, vamos a platicar con Cintia. Cintia es el testimonio, de esta manera vas a sentir a lo mejor si tú estás viviendo esta situación o si tienes la duda, te puedes dar cuenta si estás pasando por este tipo de trastorno. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, buenas tardes a todo nuestro amables radioescuchas. Gracias porque estás aquí en sábado por la tarde. Sí, no hay de qué. Me encanta estar aquí. Qué bueno que lo disfrutes y sobre todo compartir tu historia, tu testimonio. Yo te decía antes de iniciar, lo que tú nos quieras contar, porque hay veces que no es tan sencillo, ¿no? El platicar o el pasar pues una vivencia, y hay otras personas que con todo gusto lo hacen. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras cómo inició en ti este trastorno, cómo lo identificaste, ¿sabías del mismo? ¿A qué edad? ¿Hace cuántos años inició? Pues mira, este trastorno yo lo he padecido durante 17 años. Uh-huh. Surgió a mis 15 años. Ah, estás bien joven, te ves muy joven. Gracias. Entonces, surgió porque yo salí de mi secundaria. Ajá. Con todas las ilusiones de entrar a la preparatoria. Uh-huh. Entonces, como suelo ser muy olvidadiza, Uh-huh. no presenté mis papeles ante la Universidad de Guadalajara. Y pues, ¿cómo esperaba salir en listas Sí, si no presenté mi documentación básica a control escolar? Uh-huh. Entonces, eso fue un impacto terrible para mí, Uh-huh. un error imperdonable en aquel entonces, porque ahora ya me lo perdoné. Y a raíz de ahí, de que todos mis compañeros me empezaron a hacer bullying de Cintia no salió en la prepa, ¿cómo es posible? Entonces, ver que otros avanzaban y yo me quedaba rezagada, me impactó de tal manera y de tal modo que sentí un sentimiento de culpabilidad pero tan enorme que yo necesitaba sacarlo con algo. Uh-huh. Fue una enfermedad que la sufrí en silencio y que agotó todas mis energías, porque no comía, casi no respiraba, nomás se me iba en puro limpiar. Uh-huh. Y te cuento que pasaba tardes enteras limpiando toda la herrería de la casa, literalmente hasta... Podía empezar de las 8 de la mañana, tomar un pequeño bocado al mediodía y continuar hasta las 8, 9, 10 de la noche, limpiando, porque cada objeto, cada fragmento o cada, ¿qué te puedo decir? Cada sección de la casa que yo limpiaba con aquella perfección, porque en mi mente decía, no, necesito que esta culpa se vuelva santificación. Entonces, al entrar al contacto con la espuma, el agua caliente, era como si yo estuviera tratando de limpiar toda esa culpa. Uh-huh. Toda esa culpa de no haber entregado mis papeles, de no avanzar académicamente, uh-huh. Y de que la sociedad me rechazara. Pues desde muy pequeña, desde niña tenía yo ese rechazo de la sociedad, pues porque era tartamuda. Uh-huh. Entonces, culpa tras culpa se fue haciendo más grande. Entonces, he llegado hasta la actualidad a lavar los trastes con cloro y a pelarme por completo las manos, todas descarnadas totalmente. Ahorita las traigo un poco secas, pero ¿qué te puedo decir? En la actualidad uso 4 cepillos dentales para lavarme mis dientes. Tardo de 10 a 15 minutos lavándome mis dientes. Oye, pero a ver, antes de esto me dices que ya es actualmente, cuando inició todo, ¿tú sabías que tú lo veías como algo, como el ejemplo que das, ¿no? El limpiar la culpa que venías cargando y que a lo mejor tú misma te impusiste porque todo el mundo estaba avanzando y tú no. Pero, ¿qué te decían los demás? ¿O tú sabías, te dabas cuenta que te estabas pues desgastando emocionalmente, físicamente, porque también dices que casi no comías? ¿Te dabas cuenta de eso o los demás lo empezaban a detectar? No, para nada. ¿No? De hecho, esa era una conducta totalmente ignorada en mi familia. Decían, ay, mira, es muy hacendosa, muy quehacerosa. Pero yo solamente cargaba en silencio todo ese pesar, toda esa amargura, toda esa frustración, sobre todo, mucha tristeza. Y obviamente no lo dabas a notar, ¿no? O sea, si te veían, tú decías, bueno, yo estoy limpiando, ¿no? Estoy limpiando, mi casa está limpia, impecable, porque tenía fobia a los gérmenes, a los parásitos. Entonces, para mí decir limpio era, desde el pasado hasta el presente, sinónimo de perfección.
¿Y no había nadie, ni un amigo, ni una Nada, amiga que nadie. tú pudieras como contarle esta situación? Total y completo silencio porque me segregaron de su grupo social, puesto que yo no avanzaba académicamente. Uh-huh. Y tenías ahí, dices que como 15 añitos 15 tenía. años. Ajá. Y luego, ¿cuántos años duró esta situación? Pues mira, ya cuando entré a la prepa, todo fue diferente. Fui Ujú. avanzando poco a poco en lo académico y se me hizo obsesión por estudiar. Una obsesión incontrolable y dije, bueno, estuve todo un año paralizada, ahora sí, vamos con todo. Entonces, para mí estudiar también me volvió a pasar igual, con una obsesión insana Uh-huh. de pasarme horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas, estudié, no comía y si comía un pequeño bocado de 250 gramos en todo el día. Entonces logré salir con excelencia académica a la preparatoria, también la universidad. Uh-huh. Pero al sentir todo ese rechazo de que yo sobresalía y la sociedad no me aceptaba por ser sobresaliente, por ser la más inteligente del salón, todos los demás me hacían bullying. Uh-huh. Entonces todas esas culpas, todos esos rechazos, yo los drenaba hacia la limpieza. Uh-huh. Todo. Me ha costado mucho trabajo adaptarme a nivel social. Uh-huh. ¿Y qué estudiaste? Estudié licenciatura en geografía. Uh-huh. Y saliste de la carrera y... ¿hubo alguna persona también en ese tiempo ya en la universidad en que se acercara y pudieras tú contarle o tampoco? No, tampoco, siempre he sido de personalidad retraída. Ajá. Y tímida y reservada. Y si tenías amigos o amigas, no les contabas. No, para nada. De hecho, tenía compañeros, pero no tenía amigos. En la universidad siempre trabajé sola. Y sí trabajé en equipo, pero me costaba mucho trabajo. ¿Te cansaba toda esta obsesión de la Sí, limpieza? me cansaba ¿Terminabas, muchísimo. llorabas? ¿Cómo lo sacabas? Lloraba amargamente tardes enteras, aconchavada en mi cama, Ujú. hecha bolita, literalmente como feto. Y pues enjugando las lágrimas mi perrita a un lado, Uh-huh. porque sentía toda la incomprensión de la sociedad. Uh-huh. Y sí lo llegué a manifestar a veces a mis familiares o a mis primos, pero no prestaban tanta atención. Hasta que un día se hizo ya muy evidente ya los pensamientos de suicidio y ideas obsesivas de autodestrucción de mi parte. Uh-huh. Y fue cuando la familia se reunió en consenso para apoyarme. Literalmente ya en el 2014 me sucedió eso. Uh-huh. ¿Tú ya tenías ideas suicidas? Yo ya tenía ideas suicidas de rechazo porque salí la facultad y al no encontrar empleo y otra vez sentir nuevamente ese rechazo, otra vez sobre la limpieza, sobre el orden, siguiendo el sistema SOL, seguridad, orden y limpieza. Todo tenía que estar ordenadamente perfecto, todo en mi vida tenía que ser exitoso. Y al probar el amargo sabor del fracaso, eso es lo que me hacía deprimirme, llorar y empezar a tallar obsesiva y casi esquizofrénicamente Uh-huh. cosas y objetos. Inclusive también en mi persona tardaba 4 horas bañándome porque sentía que toda esa agua que caía era como el agua del río Jordán bautizando a Jesús y que yo iba a eximirme de mis pecados y mis culpas tanto académicas como profesionales. Uh-huh. Y nadie se daba cuenta, aunque tardaras 4 horas, no te decían, oye, Sí, Silvia. me originó demasiados problemas con mi familia, Ajá. demasiados, a tal grado que, como dicen, si te bañas, lo pagas. Entonces era, ¿sabes qué, mamá? Me voy a bañar, pero voy a pagar el recibo del agua Uh-huh. y el recibo del gas. Yo compro el gas, pero déjame, lo necesito, es mi escape. Uh-huh. Entonces, sí, llegué a tener alucinaciones adentro del baño, que era una sirena, y todo un mundo perfecto creado por mí. Uh-huh. Aunque era absurdo, para mí era perfecto. Uh-huh. Entonces era encerrarme en mi ritual de limpieza corporal y sentir que el mundo no existía, encerrarme en mi burbuja, Uh-huh. literalmente. Nos decía la doctora Constanza que de repente, bueno, también tiene ahí un factor genético. ¿Tú sabes si en tu familia alguien vivió lo mismo? Sí, de hecho, mi padre es obsesivo con su limpieza. Siempre Uh-huh. le gusta andar bien bañado, planchado y todo. Pero Zapatos a este pulcros. grado que tú viviste la obsesión, o a lo mejor como parte de su personalidad. No, de hecho, ya él era compulsivo desde que mi mamá igual. lo conoció. Ajá.
Entonces, pero como siempre lo callaba y lo veíamos como un rasgo de su personalidad, Ajá. creímos que era normal, que eso era pasajero y distintivo normal. de él. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con tu historia. Gracias. Nos decías que tú detectaste que, bueno, o sabías que tu papá era a lo mejor así como muy obsesivo con su limpieza, de salir de una manera muy pulcra, bañado y todo. Y es probable que, bueno, seguramente ahí la doctora o en consulta ya lo habrán manejado si viene de ahí. Y a raíz también de esta situación de que no saliste, que no habías entregado tus papeles, ¿no? Y se volvió algo como muy duro, a lo mejor una persona como, pues sí, muy dura. Muy rígida, tal muy vez, rígida, ¿no es cierto? ajá, pero también nos habla como de una persona muy inteligente, ¿no? Y creo que los quienes presentan trastorno generalmente tienen como esta inteligencia muy desarrollada. Exactamente, es lo que dijimos al principio, estos pensamientos de origen intrusivo, obsesivo, se dan en personas con una inteligencia normal. Entonces, son personas que pueden detectar, como estamos viendo en el testimonio, que estas ideas son totalmente absurdas. Entonces, eso es lo que genera esta mayor ansiedad. Y como nos contaba, pasa que muchas veces este trastorno empieza a desarrollar también otro tipo de trastornos, como unas depresiones graves o trastornos de ansiedad graves, y muchas veces podemos llegar al suicidio. O llegar a tener estas ideas suicidas por tener estos pensamientos, los cuales llegan a ser tan disfuncionales, tan egodistónicos, en los cuales creemos que no podemos vivir con estos pensamientos, porque digamos, literalmente están todo el día, ¿no es cierto? Y nos impiden hacer nuestras actividades de una manera normal. Entonces, por eso es tan importante que podamos nosotros tener la oportunidad de tratar este tipo de trastornos. Exacto, de tener un diagnóstico y de vivir de una manera distinta, ¿no? Porque yo creo que, como tú dices, Cintia, pues te cansabas, llegaba un momento en el que llorabas amargamente y que decías, ay, ya, o sea, no quiero continuar. Sí, de hecho he llegado a, cuando me pongo a lavar trastes, cada traste tiene que estar 10 veces lavado. Cada traste, cada cuchillo, cada plato, 10 veces. Y luego cuando lo sumerjo en el agua de la pileta, pues porque no tengo fregadero, es como si el traste se santificara, como si toda esa mugre pasara a ser pureza, porque, no sé, veo reflejada mi culpa personal en los trastes y digo, no, necesita ser limpiado, quitado de toda mancha y pecado. Entonces ya cuando lo sumerjo en el agua es como un momento cumbre de éxtasis. Y digo, guaya, y cuando tengo el jabón en mis manos y siento la espuma, es como transportarme a un mundo interior en donde todo es perfecto. Dices que en el 2014 fue cuando lo detectó tu familia, o a lo mejor dijeron, bueno, algo no anda bien aquí con Cintia. ¿Y cómo llega a ti pues esta ayuda o esta manera en la que ya lo has identificado y que lo estás viviendo a lo mejor distinto, ¿no? Precisamente llega por una tía que escuchó simplemente a Adriana, y en su programa de radio pues tienen muchos invitados, y precisamente estaba de invitado, creo en ese entonces, alguien de Humanamente, a lo mejor ha de haber sido el psicólogo Francisco Santana. Y mi tía ya, entonces inmediatamente que identificó que ese psicólogo podría canalizarme hacia una terapia, hacia una mejor calidad de vida, qué sé yo, mi tía me insistió mucho, pero yo siempre le negaba la ayuda. Decía, no es cierto, estoy perfectamente bien, tía, lo que tú ves en mí no son errores. Pero tú sabías que no estabas bien. No, y negarlo no solucionaba el problema, hasta que un día acepté que, como quien dice, toqué fondo, mi punto de quiebre, y acepté la ayuda. Y fuiste a la asociación. Así es, fue Humanamente en el 2016.
¿Y cómo ha sido el cambio que has tenido? ¿Realmente te ha funcionado? ¿Has descansado? ¿Cómo ves la vida ahora? Pues fíjate que lo veo de una manera diferente, porque ahora estoy consciente de los síntomas, solamente que me falta tener un plan de acción estratégico. Porque a veces hago desidia y digo, sí, sé que viene un pensamiento que parece como, ¿qué te digo? Como de esos monstruos salvajes de videojuego y como que me quiere atacar. Entonces dejo que me ataque y no reacciono antes. Ya como Sí, dije, no, pues ya pasó. Entonces me ha costado mucho trabajo actualmente frenar un poco los síntomas que no lleguen a mi realidad tangible, pero ya los estoy identificando. Oye, ¿y estos pensamientos llegan, no sé, luego de alguna situación compleja que estás viviendo? ¿Has detectado eso? ¿O en Sí. cualquier momento llegan? No, de hecho llegan cuando en mi mente está, por ejemplo, que actualmente me encuentro en búsqueda de empleo. Entonces, tener una entrevista laboral para mí es como que todo un reto, una emoción. Entonces, automáticamente llegan los pensamientos de no vas a poder, no, tú no sirves. Y luego, no, ¿para qué buscas empleo, Isabel? No. Entonces, tenemos miedo al fracaso, no lo hagas. Entonces, a veces son tan nocivos que termino autosaboteándome. Oye, pero esto sí es muy común casi en la mayoría, ¿verdad? Sí. De repente, desafortunadamente, todo el tiempo nos estamos ahí como saboteando. Quizá la diferencia es que llega un punto en el que tú les das como más rienda suelta, digamos, y te empiezan a afectar y de ahí te transportan a esto de la limpieza. Así es. O sea, cualquier Todas esas pensamiento te lleva a la limpieza. Así es. Ya. Y ahora, ¿cómo ha sido, cómo fue ya nos han platicado, pero a mí me gustaría que nos contaras esta experiencia del curso de Tierra a la Vista? Así es. Es el que tomaste. Sí, así es. ¿Qué se siente saber que hay otras personas que viven con la misma situación tuya? Se siente como si fuéramos de la familia. ¿Como un alivio? Un alivio, un descanso, porque a través de mis experiencias vivenciales pude ayudar a otras personas también con mi mismo trastorno. O por ejemplo plantear métodos y técnicas para que esos pensamientos que son depredadores no lleguen a nuestra realidad tangible. Entonces, a través del curso sí conviví con 3 compañeritas que tenían mi mismo trastorno y ellas lo que hacían es, sí, ahí viene. Está en la realidad tangible ya este pensamiento, pero frenarlo, cerrar ciclos. Porque siempre me pasa a mí y también a mis compañeras que se olvidaban de cerrar la puerta de su casa. Entonces, hasta que uno no dice en voz alta, estoy cerrando la puerta de mi casa hoy a las 8 de la mañana, y es el 2017, estamos en el mes de febrero, hasta ese entonces se elimina ese pensamiento y se va por completo. Cerrar ciclos, principalmente eso es lo que me hace falta más trabajar, y este curso me empoderó para ser la dueña de mi cerebro, pero sí he flaqueado un poquito en metodologías o en estrategias que me ayuden a que ya no me lastimen tanto. Y yo creo que en la medida en la que tú estás avanzando en la búsqueda de estrategias, como tú lo mencionas, de encontrar el punto preciso que dices, ya viene este pensamiento, en esa medida vas a ir tú descansando, ¿no? Vas a ir tú relajando tu mente, tus acciones, y por ende, bueno, pues tendrás una calidad de vida distinta al sufrimiento que has cargado durante muchos años. Sí, así es. De hecho, a veces cuando son muy tóxicos esos pensamientos, lo que hago es que distraigo mi punto focal de atención hacia otra cosa. Cuando siento que me están devastando y vienen en uno, en dos, en jauría, lo que hago es que prendo mi Spotify y me pongo a escuchar reggae, y me imagino con mis rastas, y en la playa, tomándome un coco, una piña rellena. Entonces siempre es distraer la atención. Eso sí lo he practicado bastante, porque la medida o en la potencia de la magnitud de los pensamientos son mis acciones en la realidad presente. Ya.
Doctora, ¿se puede controlar? ¿Se puede curar? ¿Cómo es el tratamiento de ese trastorno? Muy bien, sí, específicamente nosotros, en Humanamente, no solo damos estos cursos psicoeducativos, que el objetivo, como nos cuenta Cintia, es que nosotros podamos tener un conocimiento mayor de nuestro trastorno, de nuestra enfermedad, y verlo como tal, como un desorden psiquiátrico, psicológico, neurológico, neurobiológico, en el cual nosotros podemos tener el control de nuestros pensamientos y poder así tener una mejor calidad de vida, pero específicamente en estos casos lo que es muy importante también es recibir un tratamiento farmacológico. Vamos a la pausa, perdón que te interrumpa porque si no me van a cortar, y al regreso me hablas más del tratamiento y también de este curso Tierra a la Vista. ¿El medicamento lo toman de por vida? No, el medicamento se toma, digamos, por un tiempo limitado, hasta que logremos la mayor mejoría de los síntomas, hasta la desaparición de estas ideas. Como todo, el objetivo es que estas personas puedan tener una vida normal, una vida funcional, que recuperen un desarrollo adecuado tanto en el ámbito laboral, familiar, social. ¿Cuándo ya no es normal, en el sentido de que a lo mejor ella decía, pues yo veía lo de la limpieza como pues algo normal y quería limpiar y todo, pero cuándo ya nos pudiéramos preocupar, obviamente, porque ya no es una situación sana, entre comillas, vaya? Bueno, digamos, dentro de los criterios se especifica, ¿no es cierto?, claramente cuando, por ejemplo, nosotros realizamos una actividad que, por ejemplo, nos lleva 5 minutos y esta actividad dura, por ejemplo, más de 1 hora, en este caso duraba a veces hasta 12 horas, y estos pensamientos, como decíamos, están acompañados de las compulsiones, ¿no es cierto?, que es esta como necesidad motora de hacer un acto en respuesta a estos pensamientos. Entonces, este hecho nos lleva a que nosotros, si no lo realizamos, empecemos a tener síntomas de ansiedad graves, síntomas depresivos. Entonces, desde este punto deja de ser, digamos, normal. Claro. Muchas veces estos pensamientos pueden estar acompañados a veces de ideas que pueden llegar a ser delirantes, que se van de la realidad. Y empezamos a tener estos errores de juicio en los cuales, bueno, se empiezan a, digamos, a generar problemas también con nuestros parientes, familiares, en nuestros lugares en donde nos relacionamos. Entonces es donde empezamos a ser disfuncionales, ¿verdad? Claro, y también nos decías que a través del medicamento, bueno, pues llevan la terapia, que es donde pues ahí el psicólogo, el psiquiatra va guiando al paciente y escuchándolo. Qué importancia esto de escuchar. Nos dice Cintia que en su casa no se daban cuenta. A lo mejor sí se daban cuenta, pero ella no lo veía, o en su casa no lo veían como una situación tan crítica. Y ella, bueno, pues en las noches era llorar amargamente porque a lo mejor lo que quería era que alguien le dijera, oye, tranquila, no pasa nada, no entregaste los papeles, pero pues eso te va a dar opción a que tengas un mayor periodo de tiempo. No sé, ¿no? Es como el que estamos todos tan ocupados en nuestras cosas que nos olvidamos luego de voltear y decimos, ya, pues es su manera de vivir, ¿no? Sí, exactamente. O sea, muchas veces es muy difícil dentro del ambiente de los trastornos mentales poder reconocer una conducta, un pensamiento, una emoción como algo que es patológico. A veces cuesta en los pacientes mismos y, bueno, es mucho más difícil detectarlo, digamos, en las otras personas, ¿verdad? Y muchas de los casos de las enfermedades se desencadenan, como en el caso de Cintia, por un factor o un hecho muy estresante en su vida y desencadena, bueno, cierto tipo de síntomas, y en este caso se desencadenaron estas ideas obsesivas de limpieza, ¿no es cierto? Sí, por eso te preguntaba yo al inicio que si pudiéramos pensar también de algún factor externo, ¿no? Y ahora, bueno, pues vivimos todos tan deprisa
que a lo mejor alguna situación que para mí es muy importante y para otra persona no lo es, bueno, detone en esto de una ansiedad, un trastorno de este tipo, hasta una depresión. Por supuesto. Y actualmente, bueno, las relaciones interpersonales son cada vez más complejas. Claro. Y las exigencias de la sociedad, y esto genera muchísimo estrés. Si alguien nos está escuchando y lo ha detectado a lo mejor con su hija o con su hijo, ¿cómo lo puede ayudar? ¿Cómo puede entablar un diálogo? Porque a veces también es complicado cuando tienen un trastorno, pues las personas se cierran y no quieren escuchar. Exactamente, bueno, lo importante es, en este caso del trastorno obsesivo compulsivo, la mayoría de las veces la reacción de la familia principalmente es de enojo, como nos estaba contando Cintia. Al principio es, digamos, es este enojo de que por qué lo haces, es absurdo, y entonces, bueno, como familiar, si nosotros estuvimos viviendo este tipo de situaciones con alguno de nuestros hijos, de nuestros hermanos, parientes, es preguntarle realmente y poder detectar si tienen estas ideas o si tienen estas compulsiones, estas acciones motoras, poder, bueno, detectar que realmente se deben a algo que está fuera de lo normal, ¿no es cierto? Preguntarles por qué lo hacen, qué es lo que está pasando, para poder detectar tal vez que sí, que son ideas obsesivas y que estas compulsiones son la respuesta a este tipo de pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo, Cintia, ahora que ya lo has comprendido y has vivido esta parte de la ayuda, cómo te hubiera gustado que se acercaran a ti? O que te pregunten, o qué te tienen que decir para ayudarte. Y esto, bueno, pues se lo pregunto en sentido de que si alguien también nos está escuchando y que está viviendo lo mismo que tú, pues que sepa la mamá o el papá cómo buscar el mejor camino sin hacer todo lo contrario, sin que el hijo o la hija diga, no, yo me cierro y no quiero la ayuda. Pues mira, a principio de cuentas, no negar el trastorno. No venir con una actitud amenazante, ni agresiva. Sobre todo porque, como por ejemplo decir, te voy a hacer la ley del hielo si sigues lavando los trastes de esta manera. Entonces te están atacando. Sí, en una actitud de pelea. Bueno, yo he detectado que las personas como yo necesitamos mucho cariño, mucha comprensión, mucho amor, tolerancia. Sobre todo acercarse en una actitud pacífica, como si fuéramos amigos, compadres de toda la vida, comadres, qué sé yo, pero tratando de identificar el origen, porque si se identifica el origen y se analiza, se llegan a las soluciones, y eso hace que el paciente pueda tener un mejor desarrollo a nivel social. Esto pues yo lo tuve que hacer prácticamente sola o semisola, porque ya pues mi familia al final, cuando yo presenté estos síntomas sumamente agravados, sí se acercó a mí, pero ya con esos tipo de actitudes. Claro. Y eso pues me ayudó bastante, el curso, y también pues, ¿qué te digo? Poco a poco hice insertando a la sociedad, con miedos y temores, pero con mucho sentido de utilidad a la sociedad. Claro. Y yo de verdad quiero agradecerte, Cintia, el que hayas compartido la historia, porque pues no es fácil de repente el contar a personas que no te conocemos de buenas a primeras todos estos años lo que viviste, pero me quedo con esta parte de la que tú nos decías, como armar una estrategia, trabajar quizá en esto de un día a la vez, ¿no? De ir armando mentalmente, si ya sabes qué pensamiento te va a afectar, pues detenerlo, ¿no? Sí, un plan estratégico de respuesta inmediata. Eso creo que nos queda a todos, tengamos o no un trastorno, porque con el ritmo de vida, lo repito, que llevamos, que si el tráfico, que si el estrés, que si ya me dijeron, que si ya me hicieron, que si tengo que hacer, todo lo que nos hemos vuelto, pues es necesario como armar nuestras estrategias para no dejar que nos llegue algún estrés, una ansiedad,
tan común de las que vivimos. En Humanamente podemos encontrar este curso, ¿verdad? Exactamente. Justamente la semana que viene va a iniciar nuevamente el ciclo del curso de Tierra a la Vista, el cual tiene una duración de 3 meses. En esta ocasión va a ser todos los martes por la mañana a las 11:30 y la última semana de febrero va a empezar otro de los cursos psicoeducativos, que son los cursos de familia a familia, en el cual son cursos dados por familiares de pacientes hacia familiares de pacientes. Este curso también es muy importante porque ayuda a los familiares a poder entender a las enfermedades mentales y por supuesto ayudar al tratamiento de su paciente. Como por dónde, ¿verdad? Y este curso va a empezar el martes a las 7 de la tarde. Los miércoles va a haber otro inicio de otro curso a las 10:30 y el sábado también a las 10:30. Va a haber 3 horarios para el curso de familia a familia y también tiene una duración de 3 meses. En Humanamente, el teléfono que tienen ahí es 3642-8387. 3642-8387. Y ahí de esta manera, bueno, pues ya les podrán dar de manera específica los nombres de cada curso. De verdad, por lo que hemos visto en estos meses, tienen otra visión de ver el trastorno, de ver la situación tan crítica y tan dura, el paciente y la familia. Así es que ojalá de verdad que vayan a estos cursos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Gracias a David Villaseñor. Buenas tardes.